Jóvenes estudiantes, ¿cómo están en casa? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema tan importante dentro del análisis de la física, que es la representación gráfica de uno y dos cuerpos en movimiento rectilíneo uniforme. Este tema es un tema que no solamente lo utilizamos en esta ciencia, también lo utilizamos en la economía y lo utilizamos en otras áreas del conocimiento. Así es que los planteamientos que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy, espero que sean de utilidad. Vamos a analizar entonces los casos que yo traigo para hacer esta reflexión y este análisis en torno al movimiento rectilíneo uniforme utilizando un sistema de coordenadas cartesianas. Ahora bien, vamos a iniciar entonces analizando 6 casos que yo he elegido para el día de hoy para representar gráficamente un movimiento rectilíneo uniforme. Cuando nosotros hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que entender que va en línea recta y la velocidad es constante. Entonces, de esta manera, lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, en la gráfica, es que tenemos nuestro sistema de coordenadas que es tiempo en X y también tenemos la distancia en metros. Lo que vamos a obtener, como es un movimiento rectilíneo uniforme, vamos a entender entonces de que espacios recorridos en tiempos iguales. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso, cuando tengamos de tiempo 1 segundo, hemos recorrido 1 metro. En 2 segundos, nosotros habremos recorrido 2 metros. En 3 segundos, hemos recorrido entonces 3 metros. 4 segundos, 4 metros. 5 segundos, 5 metros. 6 segundos, 6 metros. De esta forma, nosotros vamos incrementando a los 7 segundos, pues 7 metros. Cuando tenemos esa relación de metros y segundos, nosotros lo que estamos obteniendo es una velocidad. Y lo que estamos diciendo aquí que la velocidad es constante. Por lo tanto, la representación de una velocidad constante, en este caso, nos va a dar esta recta que es básicamente una velocidad constante. De manera que cuando nosotros tenemos la representación gráfica de un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme, en este caso, en una gráfica D contra T, podemos tenerlo de esta manera. Recuerden, nuestros referentes en este caso es distancia versus el tiempo. Pero ¿qué sucede? Como en un segundo caso, pero ¿qué sucede si nosotros tenemos una gráfica, un sistema de coordenadas en donde Y ya no es metros, en donde Y ya es velocidad, es decir, metros por segundo, y X en este caso que va a representar siempre el tiempo? Entonces, veamos esta gráfica. Aquí lo que estoy mostrando es que es B contra T. Definitivamente lo que estoy diciendo es que en este caso voy a dar un ejemplo de un cuerpo que va a 3 metros por segundo. En el primer segundo su velocidad es de 3 metros por segundo. En el segundo segundo su velocidad sigue siendo de 3 metros por segundo. En el tercer segundo, su velocidad seguirá siendo 3 metros por segundo. En el cuarto segundo, su velocidad sigue siendo la misma. En el quinto segundo, su velocidad sigue siendo 3 metros por segundo. En el sexto segundo, su velocidad es 3 metros por segundo. De la misma manera, cuando llegamos a 7 segundos, su velocidad seguirá siendo 3 metros por segundo. Ahora bien, ¿qué es lo que nos representa en este caso la recta? La recta lo que nos representa ahí es que la velocidad es constante. Cada segundo que transcurre, la velocidad no cambia. Cada segundo que pasa, la velocidad permanece constante.
De esa manera, entonces, en mi ejemplo número 2 es que vamos a representar una gráfica B contra T. Recuerden, con la gráfica anterior es un poco distinta. Vamos entonces al caso número 3. Si ustedes se dan cuenta acá, nuestro sistema de referencia siempre es D contra T, pero si le prestan atención, acá en X ya no tenemos 1, 2, 3, sino que en X vamos a tener 5, 10, tenemos 15, tenemos 20, tenemos 25, 30, 35. Va de 5 en 5 el tiempo que está dado en segundos. En tanto, la distancia va a estar dado también en metros, que va a ser 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Entonces, en este caso, lo que voy a representar es lo siguiente. Cuando el tiempo ha transcurrido 5 segundos, aquí lo que yo estoy diciendo es que la distancia que ha recorrido el cuerpo es de 15 metros. A los 10 segundos, 15 metros. A los 15, 15 metros. A los 20 segundos, 15 metros. A los 25, 15 metros. A los 30, sigue siendo 15. A los 35, sigue siendo 15. Si ustedes se han dado cuenta ahí, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está sucediendo es que desde el momento cero, desde el momento en que nosotros comenzamos a observar este cuerpo, ya estaba a 15 metros de distancia de nosotros. 5 segundos después, parece ser que eso no ha cambiado, sigue siendo 15 metros. En 10 segundos después, 15 metros, 15, 20, 30, 35 segundos, sigue siendo 15 metros. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice que este cuerpo, después de transcurrido, después de que comenzamos a ver, ya se detuvo. Es decir, que a los 0 segundos ya estaba en 15 metros. Pasado 5, 10, 15, 20, 25, no se movió. El tiempo sí se mueve. En este caso, el cuerpo, vamos a decir que está detenido o simplemente diremos que el cuerpo está en reposo. Pero pongámosle atención también a esta gráfica, que es una gráfica D contra T. Veamos esta otra gráfica. Esta otra gráfica sigue siendo una gráfica D contra T, a diferencia de la anterior, pues acá yo he representado las ordenadas, digamos, en el tiempo, que representa 10, 20, 30, 40, 50. Y la distancia que va a estar en Y, 10, 20, 30, 40 también. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo una representación gráfica de esta forma? ¿Qué sucede cuando la pendiente, cuando esa recta no va hacia arriba, no va ascendiendo, sino que va en decremento, sino que viene entonces de allá para acá, es decir, viene de una posición más alejada y cada vez se va acercando a mi posición. Pero veamos la gráfica detenidamente. Lo que quiere decir esta gráfica, en el momento cero en que yo le pongo atención a este objeto estaba a una distancia de mi persona, estaba a una distancia de mí a 40 metros. Pasado 10 segundos, se acercó un poco, 20 segundos, estaba un poco más cerca y cuando veo que a los 30 segundos estaba mucho más cerca y me doy cuenta que a los 40 segundos el cuerpo ya estaba donde yo me encuentro. Eso quiere decir que esta gráfica es una gráfica que viene de una posición alejada y viene acercándose hacia nosotros. Y que más adelante eso se va a entender como una velocidad negativa, también se va a entender como una pendiente negativa. Pero en este momento vamos a entender en este curso como un cuerpo que se va aproximando a mi persona. Eso es lo que nos quiere representar esta gráfica. Ahora, veamos esta otra gráfica. Esta otra gráfica es muy similar, muy parecida a la gráfica que yo presenté hace un momento, pero ¿qué sucede cuando la recta, cuando la pendiente
ya no llegó solamente a la X, sino que esa pendiente pasó la X. Por ejemplo, aquí si ustedes se dan cuenta, la posición en que estaba el cuerpo al inicio, cuando yo comencé a ver, el 0,0 significa el instante en que yo le ponga atención al cuerpo, me doy cuenta aquí que ese cuerpo estaba a 35 metros de mí. Y con el transcurrir del tiempo me doy cuenta que a los 40 segundos el cuerpo ya estaba donde yo estoy parado. Es decir, que el cuerpo ya estaba junto a mí. Pero el cuerpo no se detuvo ahí, porque la gráfica dice que la gráfica continúa y continúa hacia abajo, hacia otro cuadrante. Eso quiere decir que la pendiente es negativa, pero se alejó de mí. Se acercó y luego se alejó de mí. Y se alejó, si nosotros nos damos cuenta aquí, durante 20 segundos después que haya pasado donde yo me encontraba en ese momento o en ese instante. Ahora, estos ejemplos que hemos visto hasta este momento, ya sea un ejemplo en donde se aleja el cuerpo de mí o se acerca el cuerpo de mí, pues ese es bastante simple como ustedes lo han observado. Lo único que les digo es que tienen que tomar en cuenta cuál es nuestro referente. Si nuestro referente es distancia-tiempo o nuestro referente es velocidad-tiempo. Pero ahora vamos a ver lo otro que, como anuncié hace un momento, dije que íbamos a ver dos tipos de gráficas. Uno en donde se desplaza un solo cuerpo y el segundo en donde se desplazan dos cuerpos. Ahora, esta gráfica definitivamente, la ordenada y la abscisa, yo la he dejado de igual forma como la anterior. Sin embargo, aquí algo va a suceder y lo que va a suceder es esto, que tenemos una pendiente que lo he colocado en color rojo y tenemos otra pendiente que está en color negra. Estas dos pendientes, la pendiente roja y la pendiente negra, significan dos cuerpos. Eso quiere decir que la pendiente que está de color negra, esa pendiente significa que el cuerpo se está alejando de mí. En tanto, el otro cuerpo se está aproximando. Y la distancia que yo tengo para el segundo cuerpo, el cuerpo que está en color negro, estaba a una distancia de mí de 40 metros. Y pasado 40 segundos, el cuerpo ya estaba junto a mí. En tanto, el otro cuerpo, que le vamos a llamar aquí cuerpo 1, que es la que está en color rojo, ese cuerpo se va alejando de mí. ¿Y a qué velocidad va? Pues aquí podemos ver fácilmente la velocidad. Recuerden que en la primera clase vimos que la velocidad no es más que una relación entre la distancia y el tiempo. Y nosotros vamos a decir entonces que el primer cuerpo, cuando llegó a recorrer los 40 metros, lo hizo en 60 segundos. En tanto, el segundo cuerpo tardó solamente 40 segundos en recorrer los 40 metros. Lo que quiere decir que la velocidad del primer cuerpo es de 0.67 metros por segundo. En tanto, la velocidad del segundo cuerpo, como está muy evidente, 40 metros lo recorre en 40 segundos. Eso quiere decir que la velocidad es de 1 metro por segundo. Entonces, con esto hemos finalizado la parte de la representación gráfica de dos cuerpos. Tomen en cuenta, ¿qué sucede entonces cuando esos dos cuerpos que van en diferente dirección, qué significa este punto donde se intersectan? Ese punto donde las dos rectas se intersectan es el punto de encuentro, es el momento, es el instante en que esos dos cuerpos se encuentran. Solamente que uno va en sentido contrario al otro. Pero, sin embargo, nosotros sabemos que en este punto será el punto de encuentro de esos dos vehículos. Como lo vimos en la clase anterior, en donde usábamos dos carritos, uno de color naranja y otro de color azul,
que había un momento de encuentro. De la misma manera sucede aquí en nuestra gráfica, en el punto donde se intersectan las dos gráficas, es el punto en donde se encuentran estos dos cuerpos. Después de hacer el análisis de estas distintas formas de hacer una representación gráfica, tanto posición contra tiempo o velocidad contra tiempo, nosotros ahora tenemos las capacidades para poder inferir y para poder representar también un movimiento de un cuerpo que esté en rectilíneo uniforme. Así es que yo agradezco por estar conmigo en esta sesión. También les invito para que ustedes no dejen de visitar nuestro canal Estudiantes Competitivos. Y para finalizar la sesión de hoy, quiero dejarles a ustedes este pequeño desafío, un desafío en donde tendrán que aplicar lo que hemos visto en esta sesión y en las sesiones anteriores. Y que tengan todos una buena estancia en casa, en familia, disfruten y nos vemos en una próxima sesión.